Buenas noches, Matías Lamen, gracias por venir a Brotes Verdes. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué harías vos para que no tengan que dormir en la calle cerca de 7.000 personas en la ciudad más rica de la Argentina? Mira, hace 2 semanas más o menos estuve en un programa acá de un colega tuyo y decíamos, y le comentaba eso, ¿no? Le decía me preguntaba qué opinaba sobre el gobierno de Rodríguez Larreta y yo le decía que lo primero que me preocupaba era la falta de empatía, que una ciudad rica como Buenos Aires, que tiene un producto bruto geográfico que está en el número 16 entre las 150 principales ciudades del mundo, que tiene el PIB per cápita de Bélgica, que tiene indicadores de una ciudad rica, tenga casi 600.000 pobres, que tenga 200.000 indigentes. Y bueno, esta semana se visibilizó algo que nosotros venimos advirtiendo hace tiempo, que es una ciudad que no empatiza, que no cuida a los porteños. Y además tengo una reflexión más, que es el nivel de locura al que nos llevó la grieta, ¿no? Porque fíjate que el gobierno porteño, en lugar de hacer una autocrítica, en lugar de decir, bueno, ¿por qué esa gente que no va a los refugios o no va a una plaza y termina yendo a un club? Se enojaron con el club que abrió las puertas. Y se enojaron con Juan Carr. Yo a Juan Carr lo conozco hace muchísimo tiempo, tengo un cariño personal, pero intentando ser objetivo. Hay que enojarse con Juan Carr, ¿no? Sí, la verdad. La verdad y mandarle trolls a Juan Carr. La verdad que yo creo que eso me parece que hay una doble reflexión. Por un lado, por supuesto, que lo primero que hay que hacer es atender la emergencia social que vive el país y por supuesto la ciudad de Buenos Aires. Pero por sobre todo te diría que me lleva una segunda reflexión, que es el nivel de locura al que nos quiere empujar el gobierno, haciéndonos odiar a tipos que dejan su vida. Yo lo conozco a Juan Carr personalmente. Es un tipo que deja su vida, que deja a su familia, su tiempo, su trabajo para ir a ayudar a los demás. Juan es tan noble que contestó: hoy no puedo contestar porque estoy ocupado en que no se muera nadie más. Sí. Después de eso, después del asunto de River y el escándalo que se generó y demás, durante 3 días no hubo, 4 días, que ya, van desde el pico de frío de la semana pasada, no hubo más muertos por hipotermia en la ciudad de Buenos Aires. Se ve que no es tan difícil, pero concretamente ustedes que ya tienen equipos técnicos funcionando, ¿qué harían? Mira, lo primero que te dice cuando vos hablas con el CELS, con la Defensoría de la Ciudad y demás, es que muchos de los que están en la calle no quieren esos refugios porque se los separan, porque no va la familia completa. Entonces va por un lado el padre, por otra madre, por otro los hijos. Entonces lo primero que hay que pensar es una solución integral. No tiene que ser un lugar donde depositar a la gente que está en la calle. Y tiene que ver con un problema además que viene asociado, que es el problema enorme que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es el problema de vivienda. A eso quiero ir ahora, y porque es un problema de muchas dimensiones que suele reducirse en general a la vivienda precaria, a las villas, a los barrios populares. ¿Vos por dónde empezarías a atacar el problema de la vivienda? Hay, por ejemplo, para ir de abajo hacia arriba, ¿hay fondos para urbanizar todas las villas de la ciudad? Sí, yo creo que lo primero que no tiene la Ciudad de Buenos Aires es un problema de fondos. Primero por una cuestión de presupuesto y segundo por una cuestión de capacidad de endeudamiento. El tema es para qué te endeudás y cuánto te pesa esa deuda en el presupuesto. Hace 10 años era el 1% del total del presupuesto, hoy es el 8%. Y el gran problema ahí, Alejandro, es que ese 8% va en detrimento de la educación. La educación hace 10 años el presupuesto que tenían el 25% del total, hoy es el 17%. Entonces, acá no hay un problema de presupuesto, acá hay un problema de concepción ideológica de en qué se invierte y cuáles son las prioridades. Después hay otros que sufren la falta de vivienda en la ciudad que no son pobres necesariamente, los que alquilan de repente. Bueno, a ver, el 30% de los porteños es inquilino. Acá lo primero que tenemos que tener es un crédito de fomento a una tasa bajísima, te diría absolutamente subsidiada, para el acceso a la primera vivienda. O sea, una de las cuestiones principales y unas cuestiones que caracterizaban la movilidad social ascendente argentina, a la clase media argentina. El techo propio. Era el techo propio, era tu casa propia, Está era bien, tu auto propio, era la educación pública. Bueno, por eso digo, acá lo que estamos hablando son de cosas que son mucho más profundas, que son estructurales. Acá se está atacando a valores que son estructurales de la clase media argentina. El acceso a la vivienda es un tema que tenemos que resolver urgente. Creo que hoy o ayer lo dijo Alberto Fernández. La verdad que nunca lo había hablado con Alberto, pero celebro que estemos pensando en lo mismo. Bueno, Macri había prometido 1 millón de créditos hipotecarios, textual. Y también pidió que lo juguemos por la pobreza. Claro. Para que viajar en subte no sea la pesadilla cotidiana que es, ¿ustedes tienen algún plan? ¿Les propondrían a los porteños cambiar el concesionario, extender las redes, hacer más frecuencias? Hay una restricción que es que no se pueden hacer trenes expresos, no hay doble vía, digamos. Lo primero que me preocupa es la calidad del transporte público, ¿no? Lo que está pasando con el subte, sin ninguna duda que es un problema, se viaja muy mal en el subte. Entonces yo creo que el dato más preocupante, sin duda, es, por un lado, agregarle más frecuencias,
que eso tenemos constatado que sería posible, pero además crear una nueva línea de subte que vaya desde Barracas a Plaza Italia. Eso descongestionaría algunos de los horarios picos, que son las líneas donde más pasajeros hay. Pero además, el dato hoy es que después de muchísimos años, creo que más de 15 años, están paradas las obras de subte. No hay obras de subte en la Ciudad de Buenos Aires. Yo celebro el Metrobús, celebro lo que se ha hecho con las barreras del tren, celebro el Paseo del Bajo. Ahora, la verdad que todos sabemos que la solución de las ciudades grandes, y no te hablo de París, de Madrid, te hablo de Santiago de Chile. Sí, México. Está bien, pero celebrás, pero ¿no habría estado mejor gastada la plata del Paseo del Bajo en un subte? Lo celebro, pero creo que está mal pensado. Que está mal pensado para que los porteños viajen mejor y para que tengamos menos problemas de tránsito. Suponiendo, digo, que ustedes hubieran tenido la potestad de decidir, ¿no habrías hecho el Paseo del Bajo, habrías hecho subtes? Digo, hay recursos finitos en general, ¿no? Sí, los recursos son finitos, pero fíjate que vos lo que sí tenés es la capacidad de endeudarte, y esa capacidad de endeudarte te tiene que dar la posibilidad de hacer ese tipo de obras, porque, insisto, acá el problema no es de presupuesto, el problema es de prioridades. Es en qué invertís el dinero que tenés. Y el dinero que tiene la ciudad, si bien, como todo, es finito, te da para hacer muchas más cosas. Entonces, si vos me decís que pudiste hacer el Paseo del Bajo y que lo inauguraste en tiempo récord y que te apuraste para la campaña, bueno, ¿cómo no pudiste hacer más escuelas para que no haya 22.000 chicos sin vacantes? Hay 22.000 chicos que no pueden iniciar su escolarización. Hoy en el Obelisco reprimieron a organizaciones sociales que querían montar una carpa justamente para que duerma la gente en situación de calle, para darles una comida, unas tortas fritas y demás. ¿Se puede evitar, no es la primera vez, pasó mucho en este último tiempo, ¿se puede evitar que la policía metropolitana reprima sin perder el control de la calle, que en un momento de crisis como este se ve desafiado todo el tiempo? Yo creo que sí, que se puede. ¿Cómo harías? Bueno, por lo pronto, la policía metropolitana, la policía de la ciudad, venía con una política de no represión. Acordate, Alejandro, que hace unos años era una tensión en el Estado Nacional y el gobierno de la ciudad porque uno no quería reprimir, el otro prácticamente que le pedía que lo hiciera. Y habían logrado ordenar la calle. Yo creo que es una cuestión, sí, de ideología y de cómo uno ordena la calle. Bien, vos dijiste haber votado, ahora vamos a escuchar la NOE y nos vamos a meter en la campaña nacional, porque también quiero algunas opiniones tuyas a nivel nacional, pero vos dijiste haber votado en un reportaje esta semana, haber votado a Martín Lustó, acá a jefe de gobierno en la última elección. ¿Por qué votaste a Martín Lustó? Yo compartí el diagnóstico de Lustó sobre la ciudad. Yo me acuerdo de haberlo escuchado de él, marcar los déficits del PRO en materia de educación, en materia de salud. Me acuerdo de hablar preocupado de la pauta del gobierno de la ciudad, de que había que controlarla y que era algo que había que prestarle atención. Me acuerdo de decir que había muchas cosas que se habían hecho bien, pero que se podía hacer mucho más, que es lo que te vengo diciendo desde que arrancamos la entrevista. Después, por supuesto, que tomamos caminos diferentes, o bueno, él evidentemente, digamos, los números de salud y de educación de la ciudad no han mejorado, todo lo contrario. Él el otro día decidió, bueno, ser parte del espacio Cambiemos, ir de embajador a Estados Unidos. Hemos tomado caminos diferentes, pero yo con el diagnóstico de Martín Lustó del 2015 sobre la ciudad, que, insisto, tenía que ver con su preocupación en el gasto público, con su preocupación en qué pasaba con la salud y la educación de la ciudad, yo con ese diagnóstico coincidía. Vos podías no mirar C5N en 2015, podías no creerme a mí, por ahí como periodista, pero en 2015 nosotros dimos un informe muy detallado sobre quién es el hombre detrás de Martín Lustó, que es Emiliano Jacobiti. ¿Lo conoces, Emiliano Jacobiti? No lo conozco personalmente, sí. ¿Sabés quién es? Sí, por informes tuyos. Probablemente sea diputado nacional, muy probablemente lo sea, porque Martín Lustó justamente exigió que esté en un lugar expectable, que esté en un lugar que entre seguro a diputado nacional. Es un hombre denunciado por episodios de violencia en las facultades, en la UBA, donde tiene su territorio, pero también por manejos muy oscuros que llevaron a apertura de causas judiciales a propósito de manejo de fondos de la UBA. ¿Eso crees que se soslaya en la política porteña, que hay una doble vara a la hora de decir, bueno, los peronistas tienen cierta corrupción detrás y los radicales que tienen, ya te digo, causas abiertas, que incluso a mí me hicieron un juicio mordaza en ese momento, después de que un juez le cerró la causa que se abrió a raíz de nuestra investigación? ¿Crees que hay un doble estándar? Mira, yo por lo pronto lo que no creo es que la corrupción sea parte de que las identidades políticas sean corruptas, sí las personas. Y desde nuestro rol público creo que tenemos que ser responsables y dejar que la justicia actúe. Ahora, también creo que la justicia nos debe muchas explicaciones, que la justicia tiene que volver a ser confiable. Y en ese sentido comparto lo que decís
que por ahí se pone la lupa mucho más sobre un lugar que sobre el otro y que eso tiene que ver también con el poder de los medios concentrados y hacia dónde dirigen y a quién sirven cuando alzan la bandera, como dice la canción de Serrat. Hablando de canchas inclinadas, vamos a escuchar a Noé Barrera, que además después se va a sumar al reportaje, ¿te parece? Noé y la cancha inclinada. Buenas noches, Noé. Buenas noches, Ale. Efectivamente, muchas de las cosas que estuvieron hablando con Matías Lamens tienen que ver con la cancha inclinada, con una cancha inclinada que generalmente favorece a los oficialismos de turno. Esto lo estudian los cientistas políticos, pero que me parece que este año está todavía un poquito más inclinada que de costumbre. Acá los vemos, ¿no? A Alberto Fernández, Roberto Labaña, Miriam Bregman, que se están comiendo los goles de esta cancha inclinada en favor de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué significa concretamente el concepto cancha inclinada, tal como lo estudian los politólogos? Lo vamos a ver en la primera placa para ir desandando un poco este camino. Es una ventaja basada en el diseño institucional o la manipulación de las reglas. Yo estaba pensando algunos ejemplos respecto de esto y, por ejemplo, podemos hablar de la ventaja de desdoblar o no las elecciones, ¿no? Esta discusión que ganó toda esta primera mitad del año y que sobre todo se concentró sobre si Vidal y Larreta desdoblaban o no desdoblaban para acompañar a Mauricio Macri, para traccionarlo, para ganar en soledad y después intentar empujarlo con ese envión electoral. Bueno, eso es una ventaja que solo tiene el oficialismo, es el único que tiene la lapicera para decidir ese tipo de cambios. Otra ventaja, porque reduce la competitividad electoral y favorece a los gobiernos de turno, hace que las oposiciones en general tengan menos chances de competir, sean menos competitivas. Y la última, y esta es clave, funciona independientemente de las virtudes o de los defectos de los candidatos. Por eso en general está rara esta campaña, porque no es lógico dentro de las reglas de la competencia electoral que estemos hablando de la posibilidad de que Mauricio Macri no reelija. Eso es explicado por el peso de la crisis económica. Si la crisis no fuera tan fuerte, las reglas propias del diseño institucional y esta cancha inclinada que suele favorecer a los oficialismos allanaría mucho más el camino hacia la reelección de Macri. Pero quiero que hablemos de por qué yo digo que este año particularmente está un poco más inclinada que de costumbre. ¿Por qué? La cancha, y efectivamente lo vamos a ver en la segunda placa, que es la que habla de cómo se favorecen los tres gobernantes oficialistas. Esto lo hablábamos hace 2 martes aquí en Brotes Verdes. Más de 10 cambios de las reglas electorales a semanas de ir a las urnas. Perdón, y amagaron con suspender las PASO. Exactamente. También, ¿no? Hubo todo un operativo para decir que las PASO costaban demasiada plata, costaban 1/20 parte de lo que se gasta en un mes de intereses de deuda, pero hubo un operativo para hacerlo. Exactamente, y además recuerdo algunas poquitas. El decreto anticolectoras, después de que Sergio Massa dijera que estaba pensando en ir él como candidato a presidente, enfrentar en ese momento a Cristina, porque no era Alberto todavía el candidato, y llevar los dos juntos a Axel Kicillof en la provincia. Bueno, ahí automáticamente el oficialismo desactivó la posibilidad de colectoras. Y hay uno que es clave y que lo estamos viendo en este momento, el recorte en los minutos de la tanda electoral que financia el Estado y que por una ley que se aprobó hace muy poquito, incluso con el voto de peronistas que hoy están en el Frente de Todos, recortó ese tiempo y que los oficialistas tienen un montón de tiempo de aire, los opositores no tanto. Bien. Otros, la estrategia de inauguración de obras, lo hablaban recién con el Paseo del Bajo, la publicidad oficial concentrada en este mes previo a las PASO y la violación de la veda electoral bonaerense en la Copa América con un spot de María Eugenia Vidal que no debió haber salido al aire y por el que nadie se hace responsable. Muy desprolijo además, ¿no? Venite que seguimos la entrevista con Lamens. Hablando de fútbol, Matías, ¿qué pasa en Boedo? ¿No los quieren los vecinos? ¿De vuelta con el estadio? No, yo creo que por supuesto que algunos vecinos que por ahí no conocen la totalidad del proyecto, que nosotros se lo tenemos que contar, les tenemos que explicar de qué se trata, que no es solamente un estadio donde se va a jugar el fútbol, sino un proyecto que contempla también, bueno, justamente lo que estamos hablando antes. La Comuna 5 es una de las comunas que más problemas tiene de vacantes escolares en jardín maternal. Mirá, en Boedo. Y nosotros tenemos pensado tener un jardín maternal, tenemos pensado tener un destacamento de la policía, digamos. Me parece que es un proyecto que contempla no solamente que se juega el fútbol una vez cada 15 días, sino que además
sucedan un montón de cosas, una galería comercial, un barrio que la llegada en su momento del hipermercado hizo que todos los pequeños comerciantes de la zona cerraran. Nosotros tenemos un proyecto que no tenemos ninguna duda que al barrio le va a ir muy bien. ¿Tenés algún temor de que tu candidatura atente contra la Vuelta a Boedo o que perjudique de alguna manera al club? Porque también hay mucho de política, ¿no? En la AFA, Si yo pensara que mi candidatura puede afectar en algo a San Lorenzo, me hubiera hecho. San Lorenzo es el club de mi vida, es el club de mi viejo, es el lugar donde yo crecí. Si yo pensara, si yo tuviera la mínima sospecha que mi candidatura pudiera afectar en algo a San Lorenzo, no estaría acá. Hay otro problema bastante importante que este año se está discutiendo mucho, que es la diferencia entre varones y mujeres, tanto en ingresos como en el rol en la sociedad, laboral y demás. ¿Qué puede hacer la ciudad concretamente para reducir esa brecha? Dijiste recién jardines maternales, se me ocurre eso. Bueno, te voy a decir, uno de los primeros lugares donde se visualiza eso es en la falta de vacantes, porque en esos 22.000 chicos que están hoy sin... La verdad que, lamentablemente, lo que sucede en la mayoría de las familias es que las mujeres son las que no pueden salir a trabajar. Así que la diferencia de género, el problema de género está en todos lados, está en el transporte. El hecho de que se viaje como se viaja en el subte, y lo hemos hablado 1000 veces con muchas mujeres que participan del colectivo, es que las mujeres no pueden viajar en el subte así, dejan pasar 20 subtes. Nosotros nos subimos. Mirá. Las mujeres no se suben. Digamos, el tema es que no atraviesa todo. Alejandra atraviesa desde el tema económico hasta cómo se viaja. Entonces todo tiene que ser visto de nuevo desde una perspectiva de género. Así como todos los hombres estamos reeducando, estamos deconstruyendo, ¿no? Bueno, la perspectiva de género no tiene que atravesar un gobierno desde cómo se viaja en el subte hasta qué hacemos con los chicos. ¿Y pensás en algún diseño institucional específico? Viste que Alberto dijo que él quería tener un Ministerio de la Mujer, que incluso pensaba en Victoria Donda para ese Bueno, lugar. eso lo hablamos en su momento con Alberto también, de armar un Ministerio de la Mujer, una Secretaría de la Mujer. Existe algo similar, pero yo creo que acá hay que darle una perspectiva distinta, ¿no? Porque el lugar de la mujer hay que... Bueno, se está redefiniendo todo. No es la Secretaría de la Mujer como estaba vista hace 10 años. Hoy tiene un protagonismo central en la sociedad y hay que asignárselo también cuando uno toma políticas de... Probablemente tu lista sea la más feminista de estas elecciones. Probablemente no. Sí, con Dora, con Ofelia, definitivamente. Con Dora, con Ofelia, con Vicky, que fue una de las primeras que firmó totalmente. Hoy hicimos una comida con muchos de los candidatos y hablamos de eso. Yo la verdad que estoy muy contento con la lista que armamos, porque además hay gente de todos los sectores, ¿no? Dora, además de feminismo, tiene que terminar. No, se nos fue completamente el tiempo, pero quiero pasarte por una serie de nombres para que los que no te conocen, que están del otro lado, te conozcan a través de lo que vos pienses de esta gente. Te gusta el ping-pong, ya me lo hiciste cuando fuimos a la radio, te gusta. El ping-pong es algo que pero una o dos palabras, una frase. Difícil, muy difícil, porque aparte, ¿sabes cuál es el problema de eso? Que ponemos a las personas por sobre lo que representan y a quién sirven cuando hacen la bandera. Pero simbolizan. Néstor Kirchner, ¿qué simboliza para vos? Para mí, no puedo una sola. Yo rescato muchas cosas, sobre todo ese primer kirchnerismo. Los 5 millones de puestos de trabajo creados en 10 años, el desendeudamiento. ¿Y Fernando de la Rúa? Hoy me parece que no es un día por respeto a las familias de Yo lo que sí te puedo decir es que yo estaba en la plaza el 19 de diciembre. Creo que con eso te contesto mucho. Sí, el Papa Francisco. Para mí un líder mundial importante que ha hecho que todos reveamos y veamos con otros ojos el rol de la Iglesia. ¿Hugo Moyano? Bueno, un líder sindical con muchísima legitimidad entre sus trabajadores. ¿Guillermo Moreno? No comulgo con sus formas. ¿Fidel Castro? Un gran líder del siglo XX. ¿Y Nicolás Maduro? Para mí un tipo que ha derrochado todo lo que se había conseguido en su momento en Venezuela y que lo ha tirado por la borda. Últimos 3. Miguel Pichetto. Un tipo que representa lo que no me gustaría nunca hacer, ¿no? En términos de... Suficiente. Marcos Galperín. Yo respeto y me entusiasma que haya este tipo de empresas en Argentina que sean generadores de empleo. Lo que sí creo es que hay que regularlas y que tienen que jugar con la misma regla de juego que todos. Y última, María Eugenia Vidal. Respeto algunas de las cosas que hizo en la provincia, pero me parece que es parte de un proyecto nacional que le está haciendo mucho daño al país. Matías Lamen, gracias por venir a Brotes Verdes. A ustedes. Seguimos así.